Buen día, mi nombre es Judy Fraga, neuropsicólogo infantil y directora del Servicio de Orientación Infantil, y voy a compartir con ustedes información sobre el sistema psíquico, los procesos cognitivos y su incidencia en el aprendizaje. Será un repaso interesante sobre conocimientos que seguramente adquirieron alguna vez y que nunca está de más volver a ver y actualizar. En esta ocasión, desde una perspectiva más psicológica que educativa. Veamos entonces cuál es el temario que trataré el día de hoy. En primer lugar, explicaré qué es el sistema psíquico y cuáles son los procesos que lo conforman. Procesos que, como sabemos, solo podemos dividir para estudiarlos con mayor facilidad, ya que en realidad suceden casi de forma simultánea. A continuación, expondré los procesos cognitivos básicos y los procesos cognitivos superiores. Y finalmente hablaremos de su relación con el aprendizaje. Comenzaré por definir a qué me refiero con sistema psíquico para enmarcar el resto del contenido de este seminario. El sistema psíquico puede ser entendido como un conjunto de procesos mentales que permiten la interacción e interrelación con el medio circundante, con la finalidad de adaptarse, transformarse y progresar. Este sistema está conformado por tres procesos fundamentales: los procesos cognitivos, los procesos conativos y los procesos afectivos. Cada uno de estos procesos, a su vez, está conformado por otros subprocesos. Los procesos cognitivos se dividen en básicos y superiores. Son procesos básicos la sensación, percepción, atención y la memoria, mientras que el pensamiento y el lenguaje son considerados procesos cognitivos superiores. Por su parte, los procesos conativos son la voluntad y la motivación, básicamente. Aquí encontramos también las necesidades y los intereses. Mientras que los procesos afectivos se refieren a los sentimientos, emociones, afectos y el estado de ánimo. El resultado de la actividad de todos estos procesos son el aprendizaje y la socialización. A continuación, pasaré a hablarles sobre los procesos cognitivos y cada uno de los componentes que acabo de mencionar. La palabra cognición, aunque de uso poco frecuente en el habla ordinaria, es una palabra de origen latino, cognitio, que significa conocimiento o acción de conocer, que denota el proceso por el que las personas adquieren conocimientos. El antes más frecuente adjetivo cognoscitivo ha sido desplazado por cognitivo, que se introduce a través del inglés cognitive. La teoría cognitiva surge en los años 50 y 60 como reacción al conductismo. El término comenzó a usarse con la publicación del libro Cognitive Psychology por Neisser en 1967. Esta corriente de la psicología estudia la cognición, es decir, los procesos que están involucrados en el conocimiento. La psicología cognitiva constituye la metateoría dominante en la psicología académica de finales de 1960. Pero ya en los 80, de ahí en adelante, la psicología cognitiva se ha desplazado de una visión funcionalista para adoptar criterios de convergencia con las neurociencias, integrándose así en el campo de las ciencias de la mente o neurociencia cognitiva. Antes de ello, la psicología se dedicaba a las descripciones funcionales del sistema de procesamiento humano, sin apenas hacer referencias a su sustrato neuronal. Si bien ya antes de la década de los 80 habían existido influencias cruzadas, asistimos en esa época al reconocimiento explícito del trabajo conjunto, impulsado en gran parte por los avances de la tecnología de las neuroimágenes.
Se comenzó a buscar activamente validación de los modelos cognitivos con referencias neuroanatómicas o fisiológicas, no como especulación de posibilidad, sino incluyendo los experimentos de las variables neuro, tipo, por ejemplo, lesión cerebral, zonas del cerebro que se activaban, refinamiento de los electroencefalogramas, a la vez que indicadores de ejecución tradicionales como los tiempos de reacción y los tipos de respuesta. Por su parte, clínicos e investigadores del cerebro adoptaron modelos procedentes de la psicología cognitiva para entender los correlatos mentales y conductuales del funcionamiento cerebral. La psicología cognitiva se ocupa del análisis, descripción, comprensión y explicación de los procesos cognitivos por los que las personas adquieren, almacenan, recuperan y usan el conocimiento. Su objetivo es, entonces, el funcionamiento de la mente, las operaciones que realiza y resultados de las mismas, la cognición y las relaciones de esta con la conducta. Más recientemente se añaden las aportaciones de la neuropsicología cognitiva, con la investigación de los trastornos de la cognición por daño cerebral, por ejemplo, amnesia, agnosia, afasias, dislexias. El mismo ámbito son destacables las contribuciones de la neurociencia cognitiva con sus análisis de la actividad del cerebro normal en relación con las diferentes operaciones cognitivas, empleando técnicas de neuroimagen de alta resolución espacial y buena resolución temporal que permiten obtener información de dónde y cuándo ocurre la actividad del cerebro. Por último, en la interdisciplinar ciencia cognitiva concurren al estudio del funcionamiento de la mente científicos provenientes de diferentes disciplinas, filósofos, lingüistas, antropólogos, psicólogos, neurólogos, educadores, especialistas incluso en inteligencia artificial. Un proceso consiste en una serie de operaciones mediante las que una cosa se transforma en otra. Los procesos cognitivos se entienden como el conjunto de operaciones mentales que realizamos de forma más o menos secuenciada con el fin de obtener algún tipo de producto mental. Se trata de cada una de las operaciones que realizamos que nos permiten captar, codificar, almacenar y trabajar con la información proveniente tanto del exterior como del interior. Existe una gran cantidad de procesos cognitivos, pero a grandes rasgos podrían dividirse en dos grupos, los básicos y los superiores. Comencemos por los procesos cognitivos básicos. Los procesos cognitivos básicos sirven de base para la posterior elaboración y procesamiento de información. Son aquellos que permiten que la información sea captada y mantenida en nuestro sistema para poder trabajar con ella. Distinguimos como básicos la sensación, percepción, atención y memoria. En algunas ocasiones a este proceso lo denominan sensopercepción, como en asociación directa con la percepción. Nosotros los separaremos para comprenderlos mejor. Entendemos por sensación el proceso según el cual los receptores sensoriales y el sistema nervioso reciben la energía de los estímulos procedentes del entorno. Dentro de un proceso de detección de información sensorial encontramos tres fases diferentes. La fase física es aquella en la que el estímulo activa el órgano receptor sensorial correspondiente. En la fase fisiológica se da una reacción en cadena en nuestro organismo, generando el conocido proceso de transducción, por el cual la información sensorial se convierte en información neuronal y activando una serie de estructuras del sistema nervioso. Y en la tercera fase o fase psicológica, la persona es consciente de la sensación, lo que provoca una reacción o respuesta y casi inmediatamente se transforma en percepción. El siguiente proceso cognitivo básico, íntimamente relacionado con el anterior por la casi simultaneidad de su funcionamiento, como hemos dicho, es la percepción. La percepción se puede definir como la capacidad de captar, procesar y dar sentido de forma activa a la información que alcanza nuestros sentidos.
Es decir, es el proceso cognitivo que nos permite interpretar nuestro entorno a través de los estímulos que captamos mediante los órganos sensoriales. Clásicamente se ha dividido esta capacidad en los 5 sentidos: vista, oído, gusto, olfato y tacto. No obstante, hoy día se sabe que hay otros tipos de percepción: la percepción espacial, de la forma, vestibular, térmica, del dolor, del picor, temporal, propiocepción, interiocepción, kinestésica, quimioestésica y la magnetopercepción. La percepción no es un proceso unitario que se lleve a cabo de manera espontánea, sino que se tienen que dar una serie de fases para la correcta captación de los estímulos. Por ejemplo, para percibir información visual, no basta con que la luz reflejada en un objeto estimule las células receptoras de nuestra retina y mantendremos esa información en nuestras áreas visuales del cerebro, aunque sí es necesario, obviamente, que esto ocurra. Dado que la percepción es un proceso activo, nosotros debemos seleccionar, organizar e interpretar dicha información. La primera fase sería entonces la selección. La selección viene dada por la cantidad de estímulos a los que nos exponemos a diario, que sobrepasa nuestra capacidad. Por ese motivo, tenemos que filtrar y elegir qué información debemos percibir. Esta selección se lleva a cabo en función de nuestra atención, experiencias, necesidades y, por supuesto, también de nuestras preferencias. Luego vamos a la organización. Es decir, una vez que sabemos qué tenemos que percibir, lo tratamos de agrupar estos estímulos para que luego sea más sencillo darles algún significado. En la percepción se da una sinergia, ya que el conjunto percibido no se puede reducir a las características de los estímulos por separado. Según las leyes de la Gestalt, la organización de estímulos no se hace de manera azarosa, sino que seguimos unos criterios muy concretos. Llegamos así entonces a la fase de interpretación. Es decir, cuando ya hemos organizado los estímulos seleccionados, les damos un significado, completando la percepción de los mismos. Una vez más, la interpretación de los estímulos va a ser o va a venir modulada por la experiencia y las expectativas de cada persona. Así pues, percibimos y junto con la sensación, por supuesto, es posible que nos desenvolvamos por nuestro entorno y que interactuemos con él. Hacer la compra, jugar un videojuego, cocinar o ordenar la ropa requieren que hagamos uso de nuestros diferentes sentidos y procesemos la información recibida para poder actuar sobre ellos. Muy bien. Toda la información que recibimos en la superficie de nuestro cuerpo es enviada a través de diferentes conexiones a la corteza cerebral. En la corteza sensorial primaria, diferentes poblaciones de neuronas se encargan de procesar la información sensorial que llega de diferentes partes de nuestro cuerpo. Las áreas sensoriales primarias son aquellas que reciben proyecciones de los núcleos de relevo de la información sensorial del tálamo. Estas estructuras son el asiento de la sensación como proceso cognitivo, mientras que la corteza de asociación se encarga de integrar lo que percibimos, de modo que dota de sentido a lo que recibimos sensorialmente. También es conocido como input sensorial. A través de las distintas conexiones que posee la corteza asociativa, integra los estímulos que recibimos y facilita la interpretación de lo que sucede. Lo hace conectándose con un sistema sensorial o con varios en simultáneo. Por tanto, la corteza asociativa es una suerte de traductor, es decir, a medida que recibe diferente información, la transforma en un lenguaje apto para ser comprendido a nivel cerebral y cognitivo. Esta corteza es entonces de carácter plurisensorial. Es capaz de asociar distintas sensaciones entre sí y asociar estas a su vez con áreas motoras. Para ello cuenta con las siguientes áreas: corteza asociativa auditiva, que se encarga de la percepción y reconocimiento de los sonidos;
La región asociativa del lóbulo de la ínsula, que se encarga de integrar la información relacionada con el sentido del gusto, el área asociativa vestibular, que nos permite apreciar las posiciones corporales y los movimientos de la cabeza en el espacio, y asimismo se relaciona con la función sensitivo-motora del equilibrio. La zona visual primaria asociativa, que relaciona la información visual que recibe con registros de experiencias visuales pasadas. Esto nos permite reconocer o recordar lo que se está viendo. Áreas asociativas del lenguaje, por supuesto, también están implicadas y estas se dividen en dos, que ya veremos un poco más adelante, la de Wernicke y la de Broca. La zona asociativa parietotemporal occipital, que es la encargada de enlazar la información visual propositiva y la táctil. De este modo, integra los conceptos de forma, tamaño y textura. Además, se relaciona con la percepción de la imagen corporal y la conciencia del esquema corporal. También tenemos entonces la corteza asociativa prefrontal, que se relaciona con el control de la conducta y de las funciones ejecutivas. Allí también, más profundamente en el cerebro, encontraremos el área asociativa límbica, junto con la parieto temporo-occipital y la prefrontal, componen las tres grandes áreas de asociación. Se encarga de integrar la información proveniente del sistema límbico, es decir, nos ayuda a captar y comprender las emociones, a vincularlas con el recuerdo y así con el aprendizaje. Continuemos con otro proceso, la atención. La atención es la capacidad para mantenerse centrado conscientemente delante de un estímulo. La atención entraña activación en la puesta en marcha y mantenimiento de los procesos cognitivos de procesamiento de información. Como actividad energetizadora y direccional, constituye el mecanismo de activación o alertamiento de los procesos cognitivos. La atención es una capacidad que nos sirve para crear, guiar y mantener nuestro cerebro activo, de manera que podamos procesar correctamente todos los estímulos y toda la información que nos llegue. La atención es un proceso complejo en el que prácticamente lo utilizamos para cualquiera de las actividades de la vida diaria. A lo largo del tiempo se ha hecho evidente que la atención no era un proceso unitario, sino que se podía fragmentar en diferentes subprocesos atencionales o tipos de atención. De este modo, se han ido proponiendo diferentes modelos para explicar de la manera más fiel posible cada uno de dichos subcomponentes. El modelo que más aceptado en estos momentos es el modelo jerárquico de Solver y Matir, que descomponen la atención en los siguientes subprocesos o tipos. Atención interna o capacidad para prestar atención a estímulos internos, mentales o sensaciones. Atención externa. Se trata de la atención causada por estímulos que provienen del exterior de nuestro entorno. La atención abierta está acompañada de respuestas motoras, que es en este caso la que nos facilitará la acción de atender, por ejemplo, girar la cabeza y mirar a una persona que nos está hablando. La atención encubierta. Esta capacidad nos permite prestar atención a estímulos sin que aparentemente dé la sensación de que estamos llevando a cabo esa acción. El arousal hace referencia a nuestro sistema de activación y al nivel de alerta. Así si estamos adormilados o si estamos enérgicos y muy activos. La atención focalizada se refiere a la capacidad de centrar nuestra atención en algún estímulo. Es la que comúnmente reconocemos como atención. ¿Ok? Luego tenemos la atención sostenida. Se trata de la capacidad de atender a un estímulo o actividad durante un largo periodo de tiempo. Es diferente de la concentración. La concentración es una característica propia de la atención sostenida. La atención selectiva es la capacidad de atender a un estímulo o actividad en concreto en presencia de otros estímulos distractores. También tenemos la atención alternante, que consiste en la capacidad de cambiar el foco atencional entre dos o más estímulos. La atención dividida, que es distinta y que se puede definir como la capacidad que tiene nuestro cerebro para atender a diferentes estímulos o actividades al mismo tiempo. Y finalmente, según este modelo,
Se habla de, la última es la atención auditiva, es decir, la capacidad de atender a estímulos que percibimos a través de nuestros oídos. Vamos a poner un ejemplo. Durante la conducción, mientras manejamos un vehículo, un carro, hacemos uso de casi todos estos procesos. Necesitamos estar despiertos al volante, ser capaces de centrar nuestra atención en los estímulos de la carretera, ser capaces de mantener la atención durante largos periodos de tiempo a lo largo del trayecto, ser capaces de no distraernos ante estímulos irrelevantes, ser capaces de cambiar nuestro foco de atención repetidas veces, por ejemplo, cuando nos queremos cambiar de un carril a otro, cuando vamos a adelantar un vehículo. Y además ser capaces de realizar todas las acciones necesarias para la conducción, como usar los pedales, manejar el volante, cambiar la marcha, mirar por el espejo retrovisor. Pues todas estas acciones las hacemos en simultáneo. Veamos cómo lo hace nuestro cerebro, es decir, hablemos ahora de las bases neurológicas de la atención. Si tenemos en cuenta las bases neuroanatómicas y los tipos de atención mencionados, podemos describir tres sistemas diferentes de atención, siguiendo el modelo que proponen Posner y Petersen. El primero de los modelos sería lo que se llama el SARA o Sistema Activador Reticular Ascendente o red de alerta. Este sistema se encarga principalmente de regular el arousal y de la atención sostenida. Se encuentra en estrecha relación con la formación reticular y algunas de sus conexiones, como las áreas frontales, las estructuras límbicas y el tálamo y también los ganglios basales. El segundo sistema, según este modelo, es el sistema atencional posterior, SAP, o lo que se llama también red de orientación. Este sistema se encarga de la atención focalizada y de la atención selectiva de estímulos visuales. Las áreas cerebrales relacionadas con este sistema son la corteza parietal posterior, el núcleo pulvinar lateral del tálamo y el colículo superior. Finalmente, tenemos el sistema atencional anterior, el SA, o la red de ejecución, que se hace cargo de la atención selectiva de la dividida y está relacionado con la corteza prefrontal dorsolateral, con la corteza orbitrofrontal, con la corteza cingulada anterior, con el área motora suplementaria y con el neuroestriado o núcleo caudado. Como lo ven en la lámina, es un proceso sumamente complejo. Hablemos a continuación de otro proceso cognitivo básico, la memoria. La memoria es la función cognitiva que permite codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. La memoria es un proceso básico para el aprendizaje y es la que nos permite crearnos un sentido de identidad. La memoria tiene al menos tres fases, que brevemente voy a resumir. La primera fase, la codificación, que es el proceso por el que se transforman los estímulos que recibimos en una representación mental. La segunda, el almacenamiento, o proceso por el que retenemos los datos en la memoria para su uso posterior. Y finalmente, la etapa o fase de recuperación, que es el proceso que nos permite acceder a la información almacenada ya en la memoria. La recuperación de la información se puede hacer por reconocimiento, recuerdo o aprendizaje. Al igual que ocurre con la atención, en la memoria también existen, o para hablar de la memoria, también existen distintos modelos teóricos y clasificaciones que se utilizan para su estudio. Nosotros partimos de la idea de que la memoria es un conjunto de subsistemas interrelacionados que se suceden casi que simultáneamente. No obstante, para comprenderla mejor, expondré ahora sus tipos. Clasificaremos la memoria en función de la teoría del multialmacén propuesta por Atkinson y Shiffrin.
La memoria, para ellos, se divide en tres principales. En primer lugar, la memoria sensorial. Ellos consideran que es una memoria muy breve, su duración oscila entre 200 y los 300 milisegundos, o sea, es brevísima. Este tipo de memoria está formado por información que se recoge de nuestros sentidos. La información recibida permanece el tiempo justo para que pueda ser atendida e identificada de forma que se facilite su posterior procesamiento. Luego hablan de memoria a corto plazo. Cuando se trata de retener una pequeña cantidad de información de forma que se encuentre disponible durante un corto periodo de tiempo, hablamos de memoria a corto plazo. Dentro de la memoria a corto plazo, los autores destacan la memoria operativa o memoria de trabajo, implicada en muchas tareas en las que se requiere almacenar durante un breve periodo de tiempo cierta cantidad de información a la vez que se realiza un procesamiento concurrente. De ella hablé en el primer seminario sobre funciones ejecutivas. Luego hablan de la memoria a largo plazo. Este tipo de memoria es la que nos permite almacenar la información durante un largo periodo de tiempo. Como ocurriría con la memoria a corto plazo, también podemos subdividirla en distintos tipos. La memoria implícita, que también llamamos memoria procedimental, es aquella que implica un almacenamiento inconsciente. Es la memoria implicada en todos los procesos que hacemos de forma automática, por ejemplo, conducir, como en el ejemplo anterior. Mientras que la memoria explícita o también memoria declarativa es el almacén de información que se hace de forma consciente. Está implicada en el reconocimiento de lugares, personas y cosas. Se divide en memoria episódica, que es el tipo de memoria en que nos permite almacenar información de tipo autobiográfico, recordar sucesos, hechos concretos. Es la responsable de que podamos recordar nuestro primer día de colegio, por ejemplo. Y luego tenemos la memoria semántica, que está implicada en la información almacenada en la memoria a largo plazo, que no está relacionada con experiencias concretas o personales. E incluye el reconocimiento general sobre el mundo. Por ejemplo, París es la capital de Francia. El nombre de los objetos, el significado de las palabras, etc. Hoy se sabe que amplias zonas cerebrales interconectadas mediante redes neuronales con sus múltiples conexiones sinápticas juegan un rol importantísimo en el proceso de memoria. Entre las estructuras implicadas más relevantes tenemos el hipocampo, que está involucrado en la codificación de recuerdos complejos. La parte derecha del hipocampo está más orientada a responder ante estímulos espaciales, mientras que la parte izquierda se asocia con otro tipo de información más bien contextual. El hipocampo también está implicado en la consolidación de la memoria, el lento proceso por el que los recuerdos pasan de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. El cerebelo. El cerebelo desempeña un papel importante en el aprendizaje motor y de recuerdos procedimentales, como las habilidades que requieren de un alto grado de coordinación y control de la motricidad fina. La amígdala se asocia con la memoria emocional, en la medida en que responde intensamente ante la presentación de estímulos emocionales, especialmente el miedo. Las neuronas de estas estructuras ayudan a la codificación de los recuerdos emocionales realzándolos. Este proceso se traduce en el hecho de que los sucesos emotivos son codificados de forma más profunda en la memoria. Mientras que los ganglios basales están relacionados con procesos inconscientes relacionados con la memoria de tipo implícita. La actividad de los lóbulos frontales es muy importante para la memoria de trabajo. Los lóbulos frontales ayudan a escoger los recuerdos que son relevantes para una ocasión determinada. Pueden coordinar varios tipos de información dentro de un razonamiento memorístico coherente. El lóbulo temporal, por su parte, está implicado en la memoria de reconocimiento, la capacidad para identificar un elemento que ha sido percibido con anterioridad. También juega un papel importante en la memoria a largo plazo sobre los
conocimientos semánticos y episódicos. Finalmente, el lóbulo parietal participa en la memoria verbal a corto plazo y en el giro supramarginal puede provocar pérdida de memoria a corto plazo. Pero recuerden, es esto solo un repaso muy sencillo. El proceso es muchísimo más complejo. Llegamos así a los procesos superiores, pensamiento y lenguaje, de los que hablaremos en forma sencilla, ya que son muy complejos y amplios, tanto como para merecer seminarios propios, y creo que aún así probablemente no seríamos exhaustivos. Se consideran como procesos cognitivos superiores a aquellos que suponen un nivel máximo de integración de la información, siendo procesos que se derivan de la unión de la información proveniente de las diversas modalidades sensoriales y procesos cognitivos básicos. A menudo son conscientes y requieren de un esfuerzo mental para realizarlos. El principal y más conocido proceso cognitivo superior es el pensamiento. En él integramos toda la información y a partir de él realizamos diferentes operaciones mentales. Se trata de un proceso mental que se encarga de razonar, tomar decisiones, resolver problemas de la vida cotidiana, entre muchas otras funciones, debido a su gran complejidad y heterogeneidad. Para poder llevar a cabo todas estas acciones necesitamos crear conceptos en nuestras mentes, organizar nuestras ideas, agrupar objetos, personas, etcétera. Algunos de los tipos de pensamiento que podemos destacar, algunos, son el pensamiento racional, caracterizado por la elaboración de conceptos y el uso de modos lógicos de razonamiento, como son la inducción y la deducción. El imaginativo, relacionado con la evocación de imágenes mentales no percibidas de la realidad directa. El pensamiento creativo, que se utiliza en la creación o modificación de algo, introduciendo novedades, por ejemplo. Es decir, en la producción de nuevas ideas para desarrollar algo no existente. Luego tenemos el pensamiento crítico, que examina la estructura de los razonamientos sobre cuestiones de la vida diaria y tiene una doble vertiente, la analítica y la evaluativa. Por su parte, el pensamiento intuitivo o concreto no está sujeto a un análisis o deducción lógica. En contraposición a este tenemos el pensamiento abstracto, que es aquel que establece relaciones entre conceptos genéricos que no son incluidos los rasgos individuales de los objetos o sujetos analizados. Y finalmente tenemos el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. El pensamiento convergente consiste en la utilización de la destreza académica para hallar la solución a un problema, el cual se caracteriza por poseer generalmente una única respuesta correcta. Mientras que el pensamiento divergente se utiliza ante un problema que contempla varias posibilidades de respuesta, con lo cual no cabe hablar de una sola solución exclusiva. Dentro del pensamiento se incluyen tanto la capacidad de representación y simbolización como el análisis e integración de informaciones, además de la realización de inferencias. Existen varias propuestas teóricas y experimentales en relación con la localización cerebral o encefálica de estas capacidades del pensamiento. Y como cabe presuponer, se utiliza prácticamente todo el cerebro para generar una única idea. Hagamos un resumen muy resumido. Para tareas o ideas simples, el cerebro muestra 4 tipos diferentes de actividad neuronal. Inicialmente, las áreas sensoriales de la corteza auditiva y visual se activan para procesar señales audibles o visuales. Posteriormente, áreas específicas de las cortezas sensoriales y prefrontales se activan para extraer el significado del estímulo. La corteza prefrontal está continuamente activa a lo largo de estos procesos, coordinando la entrada de diferentes estímulos del cerebro y de información proveniente de todas las áreas. Finalmente, la corteza prefrontal se detiene cuando la corteza motora se activa para generar una respuesta, que puede ser hablada o puede ser motora. Mientras que
Para las ideas complejas, además de todo lo anterior, la corteza prefrontal recluta otras áreas del cerebro, según sean los estímulos y el tipo de ideas o pensamientos, e incluye las redes de memoria para abordar tal idea o pensamiento. Cuando una tarea se vuelve progresivamente más difícil, vemos más actividad en el cerebro, particularmente en la corteza prefrontal. Llegamos así al último de los procesos cognitivos superiores, y si se quiere, uno de los más complejos dada su estrecha relación con el pensamiento y el resto de los procesos cognitivos. No obstante, para fines de este seminario ofreceré solo información relevante a modo de recordatorio, ya que estoy segura que todos lo conocen con mayor profundidad. Según el Diccionario de Psicología de Merani, el lenguaje es la capacidad para expresar el pensamiento por medio de sonidos, en la producción de los cuales interviene la lengua. Por extensión, sistema o conjunto de signos fonéticos u otros, especialmente visivos, que sirven para la expresión del pensamiento o indicación de una conducta. El habla es la forma más frecuente del lenguaje. En forma sencilla, podemos decir que el lenguaje puede ser verbal y no verbal. El lenguaje verbal, el emisor utiliza palabras y signos para comunicarse, entre sí, por supuesto, ¿no? Y puede dividirse en oral y escrito. El lenguaje oral es el lenguaje hablado. Se utiliza la voz para transmitir un mensaje por medio de sonidos, mientras que el lenguaje escrito son los sonidos del lenguaje oral representados en forma escrita. Por otro lado, el lenguaje no verbal, el emisor y el receptor no utilizan palabras o signos, sino gestos o movimientos para comunicarse. A su vez, puede dividirse en lenguaje facial o corporal. El facial, el individuo comunica a través de los gestos de la cara, mientras que en el corporal, el individuo comunica a través de los movimientos del cuerpo. Existen varios sistemas de signos que son reconocidos también como una forma del lenguaje. Algunos de ellos son el lenguaje de señas, entendido como el conjunto de gestos corporales que representan distintos tipos que sirven para lograr la comunicación, principalmente con personas que tienen reducida su capacidad auditiva. También está el lenguaje de programación, que se refiere al conjunto de reglas de sintaxis e instrucciones que permiten a los expertos en computación crear programas. Y el lenguaje musical, que es el conjunto de signos que son interpretados y entendidos por las personas dedicadas a la expresión artística musical, fundamentalmente expresado en forma escrita a través de las partituras. Ahora bien, aunque la función del lenguaje se asocia frecuentemente y prioritariamente con el trabajo del hemisferio izquierdo, ahora parece claro que el hemisferio derecho también interviene en el lenguaje, aunque de una forma distinta. Lo que hoy se acepta es que el hemisferio izquierdo es verbal, sobre todo desde que Broca dijo, hablamos con el hemisferio izquierdo. A su vez, el hemisferio derecho transmite por medio de signos distintos del lenguaje simbólico como el que aprenden los sordomudos. Esto solo en términos de la dominancia lateral, es decir, el lenguaje verbal es dominante el hemisferio izquierdo, pero eso no significa que en dicho lenguaje no tenga ninguna implicación el hemisferio derecho y viceversa. Especificando solo un poquito más, puede decirse que la producción del lenguaje se asocia a las áreas motoras del lenguaje en el cerebro, área de Broca en la zona temporal de la corteza que es exclusiva del ser humano. El área de Broca o área motora del lenguaje es la responsable directa de la articulación de la palabra y por vía de sus conexiones con otras áreas, incluso el hemisferio derecho, por una parte, de las manifestaciones gestuales o signales. Queda claro entonces que el lenguaje, a pesar de estar íntimamente ligado al hemisferio izquierdo, guarda relación con la función simbólica del hemisferio derecho. Puede decirse también que la comprensión se asocia a las áreas sensoriales, área de Wernicke, en las mediaciones temporoparietales. Se ha establecido que el área de Wernicke arriban los estímulos sensoriales con algún componente lingüístico, o mejor, que el componente lingüístico de los estímulos finalmente llega y es procesado en el área de Wernicke. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que hay de por medio un tercer elemento que tiene que ver con el procesamiento de esa información.
Desafortunadamente, ese es el eslabón perdido del lenguaje, puesto que la ciencia no ha logrado desentrañar exacta y concretamente la manera en que las señales nerviosas se convierten en ideas y las ideas se convierten en señales nerviosas para luego ser emitidas en un acto comunicativo. Finalmente, establezcamos ahora la relación entre los procesos cognitivos, tanto básicos como superiores, con el aprendizaje. Y así finalizar este seminario. Obviamente no me detendré a explicar teorías ni modelos, tan solo la relación de los procesos cognitivos y el aprendizaje. El aprendizaje se define como todas aquellas transformaciones relativamente estables en el comportamiento que son incluidas por distintas experiencias, estudio, observación, práctica, imitación, etc., y que dan lugar a la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. El organismo asimila la información del entorno en función de sus estructuras internas y de la propia actividad del organismo frente al medio. De esta interacción se produce la acomodación, proceso de modificación de algunas estructuras y surgimiento de otras nuevas, para lograr la adaptación del organismo al ambiente. Es decir, el equilibrio entre las demandas del medio y las estructuras orgánicas, conductuales y psicológicas. Este equilibrio se altera continuamente ante los cambios que ocurren tanto dentro del organismo como fuera de él, lo cual lleva a reiniciar el proceso de ajuste. De allí las dificultades para evaluarlo porque cambia constantemente. Como ya vimos al inicio de este seminario, el aprendizaje es una resultante de la actividad de cada uno de los procesos cognitivos, sus relaciones, asociaciones y transformaciones, por lo que una falla en el funcionamiento de alguno de ellos se manifiesta como una dificultad de aprendizaje, pero lo que está detrás de ello es lo que efectivamente causa la alteración y es a lo que necesariamente hay que prestar atención. Desde la neurofisiología, el aprendizaje se entiende como una función multimodal del cerebro, dado que implica la interacción de múltiples áreas corticales de manera simultánea. Si revisamos lo hasta aquí hablado, es evidente la activación de todo el cerebro durante el aprendizaje. Cada uno de los lóbulos, áreas, circunvoluciones, tienen un papel esencial que cumplir para que al final el proceso se produzca y se dé el aprendizaje. Cuanto más conocemos del funcionamiento cerebral, más nos acercamos a conocer cómo es el funcionamiento del proceso de aprendizaje. Pero no olvidemos que también tenemos presentes allí en el sistema psíquico los procesos conativos y los afectivos que mencioné al inicio y no desarrollé en este seminario. También son parte esencial del proceso de aprendizaje. La neurociencia aporta sus conocimientos y nos lleva a reflexionar e investigar sobre cada uno de estos elementos. Aprender a aprender o la metacognición, aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a hacer y a vivir en sociedad. Finalmente, les dejo una pregunta a modo de discusión y reflexión. ¿Consideran que es necesario comprender para aprender? Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.